Identificados por el invocar. Hoy veremos que podemos ser salvos por el invocar. En 2 Corintios capítulo 1 versículos 3 al 11, Pablo daba acciones de gracias por el consuelo divino que recibía en todas las tribulaciones por las cuales pasaba. En los versículos 9 y 10 dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Él pasó por situaciones tan difíciles hasta el punto de perder la esperanza de conservar la vida, pero con todo, creía que de la misma manera que Dios lo había librado de aquella situación, lo seguiría librando. El uso de los tiempos verbales en el versículo 10 nos permite hacer una ilustración muy práctica con respecto a las etapas de nuestra salvación. La salvación de Dios tiene 3 etapas. La primera etapa es la regeneración, la segunda etapa es la de transformación o salvación del alma, y la tercera es la redención del cuerpo. En esta oportunidad trataremos con más detalles sobre la segunda etapa. Una vez que ya fuimos salvos, lo somos para siempre. Cuando invocamos el nombre del Señor, su Espíritu entró en nuestro espíritu y fuimos hechos hijos de Dios. Aún si volviésemos a pecar, no perderíamos la salvación, porque la vida de Dios permanecerá en nuestro espíritu y continuaremos siendo sus hijos. Veamos un ejemplo. Aunque su hijo haga algo equivocado y por causa de ello sea encarcelado, él jamás dejará de ser su hijo, pues recibió su vida. El examen de ADN es una prueba que determina la paternidad de una persona. Esto determina quién es el padre, no importando la situación en la cual se encuentre tal persona. De igual manera, cuando invocamos el nombre del Señor, creyendo con el corazón, fuimos regenerados por el Espíritu, el cual pasó a habitar en nuestro espíritu, haciéndonos eternamente hijos de Dios. Pero aún hay un problema que resolver. Después de ser salvos, muchas veces volvemos a pecar. Esto significa que la vida divina que recibimos no ha madurado lo suficiente, y es por ello que volvemos a vivir según nuestra vida pecaminosa y caída, la cual está en nuestros miembros, así como lo vemos en Romanos capítulo 7, versículo 23. Entonces, ¿por qué pecamos? Porque nuestra alma aún no ha sido lo suficientemente saturada con la vida divina. En otras palabras, no fue salva plenamente. Muchos cristianos se sienten muy cómodos con el hecho de tener la vida de Dios en su interior, la cual les garantiza la salvación eterna, y no buscan el crecimiento de la vida de Dios en ellas. Personas así se constituyen en un problema para la iglesia, pues son infantiles, niños espirituales. Nosotros no podemos permanecer en esa situación. La vida de Dios necesita expandirse en nuestro ser, así como se desarrolla la vida humana, la cual recibimos de nuestros padres por alimentarnos todos los días. Al recibir la vida de Dios, de igual manera debemos alimentarnos de la palabra para que la vida divina se desarrolle en nuestro interior. Cuando invocamos el nombre del Señor, realmente somos salvos para recibir su vida divina. Pero debemos permitir que esa vida crezca hasta que lleguemos a la madurez. Fuimos salvos eternamente en el momento de la regeneración, pero hoy aún necesitamos ser salvos cada día, siendo transformados en nuestra alma. Por invocar el nombre del Señor, el Espíritu de Dios se mezcló con nuestro espíritu y nos dio la salvación. Y esto es solo el principio del proceso de la salvación, la cual necesita proseguir. Es necesario que el Espíritu se expanda
desde nuestro espíritu hacia nuestra alma, a fin de saturarla y salvarla. Cuando creímos en el Señor, el Espíritu de Dios entró en nuestro espíritu, fuimos salvos, nuestros pecados fueron perdonados y fuimos justificados. Para ello, solo nos bastó creer y por la fe todo fue hecho. En la segunda venida de Cristo ocurrirá la tercera etapa de la salvación, la cual corresponde a la salvación de nuestro cuerpo. Actualmente nos encontramos en la segunda etapa, que corresponde a la salvación de nuestra alma. En esta etapa, el proceso es lento, pues depende de nuestra disposición para negar la vida del alma y así dejar que la vida de Dios nos gobierne. Cuando fuimos salvos, pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, la Iglesia, y es en este lugar donde nos alimentamos de la palabra para la salvación del alma. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto lo vemos en Romanos 10:13. Nuestra mayor necesidad es ser salvos de la vida del alma. Y eso solo es posible cuando vivimos en el Espíritu, en una viva comunión con el Señor. En el día de Pentecostés, cuando los discípulos de Cristo comenzaron a hablar en lenguas, las personas se quedaron admiradas. Pedro fue el que habló por primera vez sobre el invocar, citando la palabra del profeta Joel. Creemos que el mismo Pedro había tenido la experiencia de invocar en aquellos días que antecedieron al derramamiento del Espíritu. Después, probablemente experimentó el negarse a sí mismo por medio del invocar, a fin de que la vida divina creciera en él. Amados oyentes, amados hermanos, permitamos que la vida divina de Dios crezca en nosotros por medio de invocar el nombre del Señor. ¡Oh, Señor Jesús! Nos encontramos en el próximo episodio para continuar disfrutando e invocando el nombre del Señor. Que Dios los bendiga.